En realidad cerramos con un comportamiento hacia la baja del fenómeno migratorio, con cada día saliendo menos gente del país, cada día tenemos también menos retornados. Debemos recordar que en el mes de mayo, que fue el mes pico para las deportaciones desde México hacia Honduras, tuvimos 14.400 personas retornadas y estamos cerrando el año 2019, el mes de diciembre del año 2019, con apenas unas 3.300 personas que van a ser retornadas de México. Así que el cierre es un cierre con un comportamiento hacia la baja de la movilidad humana que sale del Triángulo Norte de Centroamérica, particularmente de Honduras. Sin embargo, tenemos un problema mayor en este momento y es la presencia de los solicitantes de asilo en Estados Unidos que han sido trasladados a México para realizar en México un periodo de espera y atender desde ahí todas las convocatorias que se les hacen para atender a las cortes en Estados Unidos y darle seguimiento a su proceso de asilo. Alrededor de 30.000 hondureños han sido retornados a México en esa condición. Sin embargo, unos 3.500 han decidido regresar a Honduras bajo un mecanismo que ha sido habilitado por el gobierno de Honduras para retornos voluntarios, de tal manera de que tenemos unos 26.000, 27.000 hondureños en el norte de México que están en situación de espera y que lamentamos de que estén pasando por una situación verdaderamente crítica dadas las situaciones climáticas que están imperando en el norte de México, situaciones con mucho frío, con lluvia y a pesar de todos los esfuerzos que se hacen por parte del gobierno de México, acompañado del gobierno de Honduras, pues las situaciones siguen siendo de mucha precariedad. ¿Han ayudado a detener las emigraciones, esas solicitudes de asilo? Las solicitudes de asilo, pues lo que ha ayudado es la política migratoria de Estados Unidos en el sentido de que solamente tiene un índice de reconocimiento del 3%, es decir, solo 3 de cada 100 solicitantes de asilo probablemente puedan recibir esa condición por parte del gobierno norteamericano. Hasta este momento, en lo que va del año, ni un solo hondureño ha recibido una condición de asilo de manera permanente por los Estados Unidos y eso obviamente ha tenido una incidencia directa en el comportamiento de las personas que en algún momento han pensado iniciar una ruta migratoria hacia los Estados Unidos. ¿Y en qué condiciones están estos hermanos hondureños en México? ¿Quién es el que aporta los costos para su mantenimiento, ingeniero? Bueno, yo hice una visita hace 3 semanas a todo el norte de México, estuve en Tamaulipas, estuve en Ciudad Juárez, estuve en Tijuana, es decir, en todos los puntos en donde tenemos una alta concentración de hondureños que son solicitantes de asilo y en ese momento las situaciones eran verdaderamente complicadas. Sin embargo, en las últimas 3 semanas, el gobierno de México ha realizado inversiones importantes a través de Protección Civil, se han habilitado albergues temporales en donde los hondureños por lo menos tienen un techo y están, digamos que protegidos de las condiciones climáticas tan extremas que tenemos en el norte de México. Por otro lado, tenemos la intervención de la Organización Internacional para las Migraciones, que ha recibido recursos de Naciones Unidas para poder brindar alimentación, alguna asistencia médica y ayuda humanitaria a todos los ciudadanos de diferentes nacionalidades, porque no solamente son hondureños, tenemos alrededor de 75.000 personas en la frontera entre México y Estados Unidos, de los cuales 27.000 son hondureños. Y nuestro gobierno también ha aportado. Yo personalmente hice entrega de ayuda humanitaria en una cantidad importante de albergues a lo largo de toda la frontera entre México y Estados Unidos, así que es un esfuerzo multinacional, es un esfuerzo internacional reconociendo la necesidad de que todos los países colaboremos y evitemos de que se den condiciones de una crisis humanitaria en la frontera entre México y Estados Unidos. ¿En otros países hay hondureños en el tema de Guatemala, por ejemplo? ¿Se tiene registro? Bueno, se han retornado desde Estados Unidos alrededor de unos 10 solicitantes de asilo. Es un proceso todavía incipiente, se están haciendo algunas pruebas, pero me imagino que en los próximos meses ese número probablemente se pueda incrementar. Vamos a esperar que decisiones tome el gobierno norteamericano. En el tema de las inversiones, ¿cómo cierra el año? ¿Se lograron superar las del año pasado? Sí, pues yo creo que bastante bien, se ha hecho un esfuerzo bastante intenso en materia de dinamizar no solamente las inversiones, sino el comercio entre México y Honduras, y yo creo que ahí hemos tenido bastante éxito. Tenemos una cantidad importante de empresas mexicanas que han visitado el país, empresas hondureñas que han visitado México, y obviamente se están abriendo opciones para tener un intercambio comercial más robusto. Yo creo que tuvimos un incremento de 30-40% en el intercambio comercial entre Honduras y México, y en materia de inversiones México sigue siendo uno de los 3 países que más invierte en Honduras y esperamos de que ese comportamiento se va a ver incrementado ahora que México tiene mayor certidumbre en cuanto a su situación una vez que ha sido
ya ha ratificado el Tratado de Libre Comercio con Canadá y los Estados Unidos, que era un tema que tenía a los empresarios mexicanos en una agitación de espera, en una agitación de incertidumbre, pero que ahora, suscrito y aprobado el acuerdo con Estados Unidos y Canadá, pues abre las puertas para que ellos puedan ver otras opciones, diversificación de sus exportaciones y obviamente algunas opciones de encadenamiento productivo entre Centroamérica, México, teniendo como destino los Estados Unidos. Importante para Honduras el mercado europeo. Yo creo que esa debe ser la mejor apuesta y la apuesta más importante de Honduras en los próximos años. Tenemos un acuerdo de asociación al que no le hemos sacado casi ningún provecho y yo creo que la mejor apuesta y la mayor intensidad de esfuerzo que debe colocar el gobierno hondureño y el sector privado hondureño debe ser en Europa en este momento. Es un mercado con alto poder adquisitivo, un mercado que puede recibir prendas de vestir, que puede recibir alimentos, camarón, que puede recibir aceite de palma, que puede recibir una cantidad importante de productos y yo creo que México junto con la Unión Europea deben ser los destinos de diversificación que debe buscar Honduras para los próximos años.